Vamos a hablar de fraudes digitales, ¿no? Entonces, lo primero es entender, para poder, digamos, defendernos del fraude, tenemos que entender cuál es la verdadera naturaleza del fraude, qué cosa es el fraude, ¿no? Y como les decía, muchas veces estamos un poco sesgados en la organización. Probablemente ustedes y yo, que estamos más especializados en estos temas, tal vez no estamos tan sesgados, pero en la organización a veces hay una creencia de que el fraude es el que viene a robarnos, ¿no? Y que se va a llevar dinero. Pues te cuento que también se puede llevar información. Y te cuento que tal vez lo que quiere llevarse es una burla, ¿no? Que probablemente es lo que pasó con esta empresa de taxis en Estados Unidos. Entonces, lo que quiere tal vez es un momento de pasar, un momento de burla, el defraudador, o quiere molestar a alguien simplemente. Entonces, el fraude tiene una naturaleza amplia y hay que entenderlo así para poder estar atentos a todas esas circunstancias, no solamente aquellas que pueden generar un beneficio hacia un tercero, sobre todo. Muchas veces se piensa en el beneficio económico, pero a veces el defraudador lo que quiere es información. No necesariamente está buscando dinero. Claro, la información al final termina convirtiéndose, digamos, en un valor que puede ser convertido a dinero, pero eh, a veces algunas personas les toma desprotegidas. Muy bien. Bueno, entonces, conceptos importantes. Primer concepto es el concepto de fraude, ¿no? Entonces, el fraude, ¿qué cosa es? Es, según mi definición propia, que obviamente se puede mejorar, probablemente sí, es un acto de mala fe. Es un acto de mala fe. O sea, es un engaño, ¿ok? Hay un engaño de por medio, un acto de mala fe, con el objetivo de tener beneficio propio, y cuando hablo de beneficio puede ser beneficio económico, puede ser beneficio no económico, o sea, el beneficio también puede ser un placer, ¿no? Que no tiene una naturaleza económica o de repente no es cuantificable, entonces, pero es un beneficio propio, o beneficio de un tercero, porque hay gente que hace fraude para favorecer a un amigo, a una novia, a un familiar, a quien sea, o a un hermano, a quien sea, u obtener perjuicio ajeno. Esta parte es interesante porque hay muchos casos, sobre todo de ex trabajadores de algunas empresas que se fueron resentidos e hicieron un fraude, es decir, engañaron a la organización debido a que tenían una serie de ventajas que aprovecharon para generarle perjuicio a la organización que los había despedido, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de fraude, no solamente es beneficio, no solamente es beneficio económico, es económico, no económico, no solamente es beneficio propio, también es beneficio propio, beneficio de un tercero, y no solamente es beneficio, sino que además puede ser también perjuicio. La búsqueda de un perjuicio también encaja dentro del concepto de fraude. Muy bien. Entonces, aquí he recopilado tres características. Son mis criterios, no están en ningún libro, espero que en mi próximo libro lo pueda incluir. Las tres características del fraude son, primero, el fraude es consciente. O sea, el que está haciendo el fraude sabe que está haciendo el fraude, ¿no? O sea, eso de que, ay, que yo no sabía. No, 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 nada que yo no sabía. El fraude es consciente. Segundo, el fraude es premeditado. O sea, nadie hace un fraude de casualidad. Ay, ¿en serio? ¿Eso fue fraude? No, 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 no. El fraude se piensa con antelación. A veces se puede pensar con un minuto de antelación o se puede pensar con un año de antelación o a veces 5 años de antelación, ¿no? Entonces, como se trata de un engaño, a veces es más sofisticado que otro, pero es premeditado, ¿ok? Entonces hay cierta anticipación en las acciones y en el procesamiento del fraude por parte del defraudador. Y tercero, es ilegal o deshonesto, ¿no? Sí, el fraude no necesariamente va a ser ilegal siempre, porque cada ley es un mundo aparte y hay leyes medias extrañas, ¿no? Pero al menos va a ser deshonesto. ¿Okay? Esas son las tres características del fraude. Ahora, cuando ese fraude se da en un contexto digital, le llamamos fraude digital. Cuando nosotros usamos medios
Por ejemplo, estamos ahora en una capacitación o en una charla digital, ¿no? Usando medios digitales, accesando a Internet, usando la plataforma Zoom a través de una computadora, un teléfono, una tablet, lo que sea. Estamos usando medios digitales. ¿Okay? Pueden ser medios digitales, pueden ser canales digitales, formatos digitales también, o herramientas digitales, ¿no? Aplicaciones, puede ser Zoom, puede ser otro tipo de aplicaciones, en fin. Muy bien. Entonces, cuando le damos ese contexto, ya hablamos de fraudes digitales. Bueno, entonces, repasemos el triángulo del fraude, ¿no? El triángulo del fraude es, digamos, la base de todo lo que el defraudador digital va a construir. Recordemos que hay tres elementos que aumentan la probabilidad de un fraude. ¿Ok? En mi opinión, no necesariamente son causas. La causa es una actitud deshonesta. La causa de un fraude es una actitud deshonesta, es un acto deshonesto. Eh, para mí, estos son potenciadores del fraude. Los tres elementos del vértice del triángulo del fraude de Donald Cressey son potenciadores del fraude. Es decir, que aumentan la probabilidad de fraude, más no te garantizan que va a haber fraude. Primero que haya una oportunidad, ¿no? Entonces, si una persona sabe que alguien deja su casa sin llave, todos los días se va al trabajo y deja su casa sin llave, va a haber una oportunidad. No necesariamente se va a materializar el fraude, pero va a haber una oportunidad. Y esa oportunidad consiste en que el defraudador piensa que es fácil hacerlo, ¿no? Que es fácil cometer ese fraude. Entonces, eso precisamente pasa, digamos, en el contexto digital. En el contexto digital hay más oportunidad que en el contexto eh, presencial, en contexto persona a persona, porque en el contexto digital tenemos muchas más vulnerabilidades, sobre todo tecnológicas, de acceso. eh, eh, Tenemos un formato de pensamiento un poquito distinto y eso lo conversábamos en el Bancaforo anterior. Somos más confiados en el contexto digital. Por eso, los que recuerdan la sesión pasada, en la conversación que yo tenía con Juan Carlos, yo le decía, bueno, es que realmente somos más confiados porque cuando nosotros vemos un aviso o una recomendación en una plataforma de hoteles que dice que el hotel es bueno, confiamos en. Entonces, el hotel tiene 10, 5 estrellas, ¿no? 5 puntos a favor, que es el máximo. Entonces, confiamos en que debe ser bueno, le creemos y no sabemos quién puso esa recomendación. De repente esa recomendación la puso el mismo dueño del hotel. Entonces, somos mucho más confiados. Y al revés también, si vemos una mala recomendación, tal vez no le creemos. O mejor dicho, tal vez no contratamos porque le creemos a la mala recomendación. Pero no sabemos si eso lo hizo un empleado resentido que puso la mala recomendación simplemente para generar un perjuicio. Entonces somos mucho más confiados en el contexto digital. ¿Okay? Bueno, de hecho, miren, cuando tú recibes un correo, ¿no? Y te escribe fulano de tal, ¿no? Tú crees que es fulano de tal, eres confiado y tú le respondes, ¿no? Se dice, de fulano de tal te escribe y te dice, bueno, ¿cuándo realizarán el pago de la factura tal? Y tú le dices, ah, sí, sí, tenemos pendiente esa factura, esa se realizará el día 20. Ok. Y tú crees que la persona que dice escribir es la que realmente te está escribiendo. Pero no, puede ser alguien que ha interceptado la comunicación y que se está haciendo pasar por fulano de tal. Entonces, somos muy confiados en el contexto digital. Y eso genera una oportunidad mucho, mucho más fuerte que en el contexto habitual, no digital. La motivación. Bueno, la motivación también es un poco diferente, ¿no? Nosotros hemos visto motivaciones en el contexto no digital de gente que, alguna vez vimos un caso de gente que quería robar un banco porque quería darse el gusto de robar un banco, ¿no? Por lo menos eso es lo que dijeron. Tal vez en el fondo sí querían el dinero, ¿no? Seguro que sí. Pero lo que decían es quería darme gusto de robar un banco, ¿no? De repente lo que buscaban era alimentar el ego. Bueno, alimentar el ego
es mucho más visible y tiene mucha más presencia en el contexto digital, ¿no? ¿Por qué? Porque hay hackers jóvenes, ¿no? Hay hackers de 15 años, 16 años, 17 años, que por su inmadurez lo que están buscando es algo parecido. No necesariamente están buscando dinero, ¿no? Entonces, digamos que la motivación, el esquema, el espectro de motivación es mucho más amplio en el contexto digital. Y tercero, eh, la justificación. La justificación es la razón por la cual no se merece un castigo, ¿no? Entonces, típicas justificaciones, bueno, todo el mundo lo hace, entonces si yo lo hago no está mal. Esas son las típicas justificaciones del defraudador. Entonces, en el contexto digital, también la justificación es un poco diferente, pero evidentemente hay muchas más vulnerabilidades si nosotros nos basamos en este triángulo de fraude, que es una herramienta bastante útil para poder medir el termómetro de las posibilidades de fraude. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los tipos más clásicos de fraude digital? ¿No? Bueno, primero, la suplantación de identidad. Eso es lo más clásico y probablemente lo más peligroso, ¿no? Vamos a verlo desde ese punto de vista. O sea, tenemos el famoso phishing, que es la suplantación de identidad corporativa. Y en la suplantación de identidad corporativa, que es el primero de los puntos, típicamente te hacen creer, por ejemplo, le hacen creer a una persona que está accediendo a la página web de un banco y realmente no es la página web de un banco, es una página que lo que busca es eh, robarle dinero a la persona, robarle accesos o robarle datos personales. ¿Okay? Entonces, cuando accede, le pide el usuario, la contraseña, después le pide acceder digamos, a una validación adicional, y si no, no le deja seguir, y la persona suelta su información, que después es aprovechada por estos defraudadores para acceder a sus cuentas y poder extraer sumas de dinero o para comercializar esa información en el mercado de la Deep Web o en el mercado negro digital. Entonces, de eso sabemos mucho, del famoso phishing, cuando nos llega un correo con una dirección web que parece, pero que en el fondo no es, ¿no? O cuando nos llega un correo en donde nos dicen que nuestro servicio ha sido suspendido y que si no validamos o si no restablecemos contraseña, entonces nos van a cancelar el servicio o vamos a perder el acceso a nuestras cuentas o vamos a perder el acceso a nuestra línea telefónica, lo cual pues para cualquier persona resulta complicado, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos la suplantación de identidad corporativa, tenemos la suplantación de identidad personal también, ¿no? Es decir, gente que se hace pasar por otra, ¿no? Eh, digamos que a mí me suplantaron una vez la identidad y les voy a contar porque estuvieron a punto de estafar a un amigo. Entonces, el defraudador descarga la foto de internet pública que tiene la persona, que la puede tener de su cuenta de Facebook, de su cuenta de Twitter, LinkedIn, de cualquiera de las cuentas, descarga la foto personal. Esa foto personal la sube a digamos, a una cuenta de WhatsApp y le pone el nombre, ¿no? Le pone el nombre de Ernesto Bazán, digamos, ¿no? Con mi foto. Después, esa persona le escribe por Facebook, porque la mensajería de Facebook es libre, a una persona que ha identificado previamente que vive en otro país, ¿no? Entonces el defraudador le dice, bueno, mira, estoy viajando a tu país y, bueno, ¿cómo estás? Estoy viajando a tu país y me gustaría coordinar contigo algunas cosas. Eh, este es mi nuevo número de WhatsApp, ¿no? Escríbeme ahí o dame tu número de WhatsApp, ¿no? Entonces, el amigo, supuestamente, que pues cree que está escribiendo, que le está escribiendo la persona correcta, le da el número de WhatsApp, le contacta por WhatsApp con esa foto y el nombre que no corresponde y le dice, mira,
voy a llegar a tu ciudad y va a haber un paquete que va a llegar antes de que yo llegue y me gustaría que me hagas el favor, si es posible, de que lo lleven a tu casa, ¿no? Entonces, y la persona dice, bueno, no hay ningún problema, aquí pueden dejar, son unos paquetes, perfecto, ¿cuál es tu dirección? Listo. Después viene una segunda parte del fraude, en donde la supuesta dirección de impuestos o de aduanas le dice, bueno, tenemos un paquete que ha llegado a su nombre y con su dirección. Esta es su dirección, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, usted tiene que pagar los impuestos. No, ¿cómo? Sí, esta es la cuenta para que usted pague los impuestos, ¿no? Y entonces, y luego viene la presión del supuesto amigo, ¿no? Al cual le han suplantado la identidad para pedirle por favor que le preste el dinero para pagar eso, que después él va a llegar y que le va a reembolsar, ¿no? Y ahí viene el fraude en el momento en que hace la transferencia a la cuenta. Entonces, ese es un fraude clásico, pero se los menciono como ejemplo porque a mí me pasó, me suplantaron la identidad y a un amigo le dijeron, mira, soy Ernesto y voy a llegar a Lima y pasa esto, así el mismo cuento. Entonces, como les decía, las personas muchas veces somos muy confiadas en el contexto digital, entonces este amigo le dio toda la información, ¿no? Hasta que empezó a recibir presiones y a él se le ocurrió escribirme por la misma cuenta de Facebook, ¿no? Y dice, oye, ¿tú has creado otra cuenta de Facebook? No, yo no. ¿Y este es tu número de celular? No, 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 ese no es. Entonces ahí fue que él, que estuvo a punto de caer, digamos, en el fraude, pudo tomar medidas antes de que el fraude se concrete, ¿no? Pero estos son fraudes bastante clásicos y así como este hay de muchos tipos, ¿no? O sea, pero más o menos tienen esa naturaleza. Lo que pasa que es, como les decía, el vértice de la oportunidad es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque hoy en día nuestras fotos están en Internet, ¿no? Y digo, normalmente yo conozco gente que dice, no, yo te apuesto que no vas a encontrar ninguna foto mía en Internet, ¿no? Pero bueno, digamos, aún así hay vulnerabilidades. Entonces, y hoy en día, con la inteligencia artificial, cualquier foto se puede construir, cualquier foto, créanme. Pero bueno, entonces el asunto aquí es que digamos, las vulnerabilidades son mayores por este tema de las oportunidades, ¿no? El acceso a las fotos, la confianza de las personas. Y existe otra que se llama deepfake, en donde a través de la inteligencia artificial se generan videos que supuestamente están siendo dados por la persona, por si acaso este video sí es real, ¿no? O sea, yo soy yo, ¿ok? No soy ninguna inteligencia artificial. Pero hay videos en donde la persona digamos, me toman una foto, me toman un pequeño video, escribo un texto y la inteligencia artificial arma el video, ¿no? Entonces, arma la charla de Bancafor, la inteligencia artificial. Y con esa charla se puede hacer una videoconferencia en donde se le dice a la persona, mira, eh, deposita, digamos, la mamá le dice al hijo o el hermano le dice a la hermana, mira, un favor, deposita en esta cuenta, ¿no? Yo después te voy a pagar y no sé qué. Entonces, se facilitan mucho las cosas. De hecho, ustedes tienen que haber escuchado la famosa recomendación, el banco nunca le pedirá eh, su clave, ni su contraseña, ni información personal. Eso es muy clásico, ¿no? Eso es un email informativo bastante común. Bueno, hoy en día tenemos que ampliar eso y tenemos que comenzar a decir a los colaboradores y a los trabajadores de las organizaciones, tu jefe nunca te pedirá que restablezcas contraseña ni que hagas transferencias fuera de los protocolos formales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya ha habido casos de fraude de este tipo, ¿no? Digamos, de gente que se hace pasar por los jefes y pide que le restablezcan la contraseña o pide que le hagan una transferencia a una cuenta. Cuando te dan el número de cuenta,
y te dicen esta cuenta pertenece a fulano de tal, pertenece a la misma organización donde estamos nosotros, pero necesitamos hacer esta transferencia de fondos porque va a venir un cargo y ta, 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 y de repente la persona de operaciones hace eso pensando que está haciendo lo correcto, porque el número de cuenta, que es internacional, muchas veces no se puede verificar que corresponde realmente al supuesto destinatario. Entonces, esas modalidades de fraude son muy comunes, ¿no? En la siguiente lámina vamos a ver cómo nosotros podemos mitigar eso. Bueno, entonces tenemos, número uno, la suplantación de identidad. Número dos, la intrusión, ¿no? La intrusión es justamente el caso que les mencionaba de la empresa de taxis. Se hackeó la plataforma de taxis y se hizo una solicitud a un mismo punto, generando un caos en la ciudad, porque se pidió 30 taxis en el mismo punto, hackeando la plataforma, ¿no? Entonces yo me imagino los hackers deben haber estado pues muertos de risa pensando en que la travesura que hicieron eh, y generando pues todo, digamos, un gran problema en el tráfico de la ciudad. Esa es una intrusión, ¿no? Esa es una intrusión que generalmente se da a través del acceso remoto, pero también existe la intrusión a través de un software, ¿no? O sea, el acceso remoto es una opción, una posibilidad, una forma de intrusión, y la otra forma de intrusión es a través del malware, en donde se toma control, pero introduciendo un software, ¿no? El software malicioso típico, en donde envían un correo, ¿no? Digamos, toman el dato de un proveedor conocido y le dice, aquí está la factura, revísala antes de emitirla. Y la persona confiada dice, bueno, la van a emitir, tengo que revisarla, soy responsable revisando las cuentas. Entonces le da clic y en ese clic llega el malware, que es un software que se establece silenciosamente y le empieza a, digamos, tomar información o acceder a información indebida. Luego tenemos el robo de datos, ¿no? Entonces el robo de datos se da muchas veces cuando con tarjetas de crédito, por ejemplo, se da cuando nos invitan a hacer una compra, ¿no? Nos invitan a hacer una compra de audífonos, ¿no? Con ciertas características a un precio que es la mitad. Y la dirección de la plataforma es una plataforma, digamos, que no es segura. Entonces, una página web, no sé, si hacemos una compra por internet a través del e-commerce que tiene mucha vigencia hoy en día, y la plataforma no es segura, corremos el riesgo de que no solamente no nos lleven el producto que hemos comprado a nuestro domicilio, sino que además hayan tomado todos los datos de nuestra tarjeta de crédito y estos sean comercializados o sirvan para propósitos de fraude, ¿no? Entonces, tanto para las tarjetas de crédito como para los datos personales, ¿no? O sea, el robo de datos, hay que tener mucho cuidado ahí cuando nosotros dejamos, o sea, que si nosotros compramos algo por internet, tenemos que, obviamente, poner nuestro número de tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, eh, y yo soy muy temeroso con eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en los hoteles, cuando viajo, en los hoteles me piden, tiene que dejar una tarjeta, ¿no? Y a veces toman la tarjeta ingresan todos los datos de la tarjeta al sistema y tú no sabes ese sistema, quiénes tienen acceso, cómo tienen acceso, cuál es la seguridad que tiene ese sistema, ¿no? Entonces, yo tengo mucho cuidado con eso y le digo, bueno, si hay que pagar algo, lo pago, ¿no? O sea, paso la tarjeta, pongo el chip, pero, digamos, no permito que tomen los datos para dejarlos en el sistema, ¿no? Porque dejan hasta el código de seguridad, todo, todo, todo. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado. Cuando hace compras por internet también, ingresa la tarjeta y a veces me da mucho temor. Entonces, ¿yo qué hago? Para no dejar la tarjeta, digo, voy a pagar por PayPal, ¿no? Voy a pagar por PayPal. Eh, y, y me he dado cuenta, ¿no? Una vez quería comprar unas partituras de música, obviamente el sitio no era tan confiable, eh, y,
bueno, yo dije, voy a pagar por PayPal porque no voy a dejar mi tarjeta de crédito. Entonces, cuando tú pagas por PayPal, obviamente, como PayPal está conectado a tu dispositivo, entonces se abre automáticamente, PayPal hace el pago y después PayPal te carga tu tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, es como poner un intermedio ahí. Pero cuando le digo, voy a pagar por PayPal, me dice, ingrese su cuenta de PayPal y su clave de PayPal. Entonces, ahí es el momento que yo digo, no, ya no sigo porque el riesgo es alto, ¿no? Porque me está pidiendo que le dé mi clave de PayPal. Bueno, entonces, los robos de tarjeta de crédito o los robos de datos personales también, ¿no? Eh, pues obviamente, como ustedes se darán cuenta, todos estos fraudes digitales están relacionados. O sea, el phishing se relaciona con el robo de datos, o sea, están muy correlacionados, se pueden potenciar entre sí. Y finalmente viene la extorsión, ¿no? Debo decir que estos cuatro no son los únicos tipos de fraude. Obviamente hay muchísima variedad, pero por razones de tiempo y enfoque he querido comentar estos cuatro. En el tema de la extorsión, el más conocido es el ransomware, que nosotros eh, comentamos la semana pasada en el Bancaforo pasado. Eh, y básicamente lo que busca es secuestrar los accesos, secuestrar la información, ¿no? Es mucho más peligroso de lo que parece. O sea, mucha gente dice, no, pues que yo lo tengo encriptado. Bueno, los defraudadores ya previamente han encontrado la forma de desencriptar. O sea, primero encuentran la forma de desencriptar y eh, después hacen el hackeo, ¿no? No, pero es que yo tengo, todo lo tengo en otro servidor, así que si me bloquean el acceso a este servidor, entonces yo me conecto con mi servidor alterno. Ah, bueno, ellos han encontrado la forma de bloquear el acceso a tu servidor alterno, ¿no? Entonces, eh, digamos, los niveles de sofisticación para los ransomware son bastante altos y lo hemos visto en los casos que son ampliamente conocidos. Algunos de ellos los comentamos la semana pasada en el Bancaforo del viernes último. Y tenemos la extorsión personal. Aquí en Panamá la policía ha alertado de algunos casos en donde las personas reciben una llamada telefónica por videollamada, ¿no? Entonces la persona recibe una videollamada por curiosidad o por las razones que sea, digamos, acepta la videollamada y en ese momento aparece una persona menor de edad, ¿no? Desnuda y, y esa persona toma rápidamente, ¿no? Toma una captura de pantalla, de manera que aparece una foto en donde está la persona que recibe la llamada, apenas sorprendida de haber recibido la llamada, y una persona menor de edad desnuda. Con eso chantajean y extorsionan a la persona que recibió la llamada y que lo único que hizo fue aceptar la videollamada. Entonces, recomendación, no acepten videollamadas, salvo que estén completamente seguros que se trata de una persona conocida, pues porque esas trampas se están dando con mayor frecuencia y así como esos hay muchísimos casos, ¿no? En donde se generan estas extorsiones que van, ya las extorsiones que nosotros pensábamos que era solamente en el ransomware, que te secuestro la información y que si no me pagas con criptomonedas, entonces te perjudico, hoy en día han pasado ya a los terrenos personales, ¿no? Digamos, a las micros extorsiones, ¿ok? Muy bien. Entonces, estos son los fraudes más clásicos. Y ahora vamos a ver un poquito cuáles son las formas o los mitigantes clásicos también que yo podría recomendar o que les puedo sugerir para que practiquen ustedes una mejor defensa ante este fraude digital. 6, básicamente, ¿no? Seguramente hay más. Claro que sí, seguramente hay más, pero por razones de enfoque he numerado estos 6, ¿ok? El primero que ustedes ven ahí
el primero, que está por acá, miren, este, es la verificación alterna. Ahí está. Este es el primero, la verificación alterna. La verificación alterna significa que si tú recibes un correo de alguien, ¿no? eh, hagas una verificación por un medio distinto al correo. Obviamente, por el correo no le vas a preguntar, ¿tú eres la persona verdadera? No, se lo vas a preguntar por correo. Pregúntasele por otro canal. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué fue? Recuerden el caso de mi amigo, a quienes lo contactaron con una supuesta identidad mía, ¿no? Entonces, lo contactaron y él lo que tenía que haber hecho es contactarme por otro canal, ¿no? Por ejemplo, si lo contactan a él por WhatsApp, entonces él me contacta por LinkedIn y me dice, oye, ¿tú me has escrito esto? Y me pasa una foto de pantalla. Sí, yo he sido. Ah, bueno, entonces se ha verificado, pero por otro canal. Esa es una verificación alterna. Entonces esto ayuda mucho a evitar que la gente le ponga clic a aquellos links que son peligrosos y que pueden traer algún mecanismo de malware o alguna intrusión. Bien. Segundo, ¿no? Segundo, buenas prácticas de seguridad, ¿no? Buenas prácticas de seguridad. Aquí hay, pues, muchas cosas que se pueden mencionar. Dentro de las buenas prácticas de seguridad, vamos a ver, por aquí está, por aquí les he puesto, ¿no? Primero, las certificaciones digitales, ¿no? Es decir, eh, como empresa es bueno, es conveniente que tengamos sites o páginas web que están certificadas como lugares seguros. Y como usuarios también quisiéramos acceder a páginas que tienen la certificación de seguridad, ¿no? Eso en primer lugar. También el análisis de vulnerabilidades es importante, ¿ok? Las pruebas de hackeo ético, porque de alguna manera nos van midiendo nuestras fortalezas y nuestras capacidades para poder hacer frente a la materialización de estos riesgos, ¿ok? Bien. Y por otro lado, tenemos la actualización de las políticas de seguridad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo tan cambiante que si nosotros nos quedamos con políticas de seguridad de hace un año, ya esas están rezagadas. Hoy en día, con todos los cambios que se dan y que son tan rápidos, necesitamos actualizarlos con un poco más de frecuencia. Por otro lado, el análisis de los proveedores externos, porque por ahí también pueden venir vulnerabilidades para nosotros. Nosotros dependemos de los proveedores externos, nosotros confiamos en los proveedores externos. Entonces, yo pienso que es responsabilidad nuestra asegurarnos de que los proveedores externos están teniendo cuidado para no generarnos a nosotros un mayor riesgo o una mayor vulnerabilidad. Y finalmente, muy importante, tener buenas prácticas de recepción de información o de datos, almacenamiento. Fíjate que esto es todo un proceso, ¿no? Recepción de datos, almacenamiento de datos es otra cosa, transmisión de datos es otra cosa, eliminación es otro, digamos, es otra fase del proceso de eliminación segura de los datos. ¿Okay? Que en algún momento tenemos que eliminar por responsabilidad empresarial, tenemos que eliminar los datos de los que pues, nos han pedido que eliminemos los datos o de quienes ya no son clientes y no tenemos el derecho de tener esa información. Entonces, todo eso, digamos, lleva un conjunto de buenas prácticas de administración de los datos personales o de los datos corporativos. Entonces, eso en el punto 2. El punto 3, la tercera recomendación es educación, educación, educación. Porque como conversábamos anteriormente, lo hemos comentado en la sesión pasada, el principal punto de vulnerabilidad en los fraudes digitales no es la tecnología. El principal punto de vulnerabilidad en los fraudes digitales es las personas, está en las personas. Entonces, recomendaciones, contraseñas seguras, ¿no? Entonces, eh, digamos, por ejemplo, una de las cosas que pues algunos recomiendan es reemplazar algunos símbolos por letras, ¿no? O sea, por ejemplo, la letra E
se puede reemplazar por el 3. La letra S se puede reemplazar por el símbolo de dólar. La letra A se puede reemplazar por el arroba, ¿no? Y así se pueden generar combinaciones que le dan algún grado de dificultad, pero que la persona que diseña las contraseñas conoce ese mecanismo de combinación, ¿no? Para que así pueda recordarlo, porque también es cierto que vivimos en un mundo de contraseñas. O sea, todos nos piden contraseñas, necesitamos contraseñas para todos, y después es un problema cuando nos olvidamos la contraseña, se nos vence la contraseña, ¿no? Y si lo anotamos es otro problema. Hay técnicas también para anotar las contraseñas, y no poner exactamente las contraseñas, sino con algunas variedades cuyos códigos los conoce solamente el dueño. Entonces eso forma parte del uso de contraseñas seguras. ¿Okay? No te garantiza, obviamente, que nunca vas a ser hackeado, no te garantiza cero vulnerabilidad, pero te pone en una posición un poco mejor respecto a los riesgos, ¿no? Otra cosa en la que hay que educar a las personas, sobre todo nuestros colaboradores, nuestros clientes, nuestros proveedores, todos los que tienen que ver con nuestra organización, es saber reconocer los phishing. Hay una serie de técnicas y recomendaciones para poder reconocer los phishing y, eh, digamos, una de ellas es la validación alterna, por ejemplo, ¿no? Entonces, diría que este es un punto en donde no debemos cansarnos de estar educando permanentemente a nuestros equipos de trabajo, a nuestros clientes y a nuestros proveedores. Luego, tenemos la protección de la privacidad. Uno de los puntos en donde hay que educar y hay que pues, darles el mensaje con mucha claridad a estos grupos de interés, proveedores, clientes, colaboradores, clientes internos, es que la privacidad es sagrada y hay que proteger esa privacidad y hay que explicarles por qué y hay que explicarles cómo, ¿no? Y hay que ponerles ejemplos, hay que ponerles casos, y eso es parte de una educación permanente. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de educación, es muy importante, amigos, que esa educación tenga una naturaleza recurrente, permanente, no una charlita una vez al año, no, sino que forme parte de la estrategia de capacitación de la organización, que forme parte del día a día, que tengan aulas virtuales, que tengan plataformas internas de la organización en donde la persona se va entrenando y se van llevando los registros de las personas acerca de su evolución en ese entrenamiento. Y también tenemos el monitoreo de la actividad propia, ¿no? Sobre todo para los clientes. Esto va más dirigido a los clientes de las entidades, en donde hay que recomendarles que estén revisando sus cuentas, sus saldos, el dinero que sale, el dinero que entra. Eso los va a ayudar a estar atentos a cualquier situación inusual que puede representar un elemento de riesgo. Bueno, y por otro lado tenemos los canales de denuncia, ¿no? Entonces yo he insistido mucho en estas presentaciones de Banca Foro acerca de los canales de denuncia. Los canales de denuncia son herramientas importantísimas. Y en los fraudes digitales, los canales de denuncia no solamente son mecanismos para poder realizar investigaciones, sino también son mecanismos para copiar información y conocer modus operandi de los defraudadores. Entonces les voy a contar, aquí en España, donde estoy actualmente, mira esto. Esta es una página web del Ministerio del Interior, ¿ok? De la Policía Nacional, en donde aquí lo que tienes es digamos, un site de denuncias. O sea, cuando tú entras a la página web, lo primero que encuentras es esto. ¿Qué es lo que tú quieres denunciar? ¿No? Y tienes, por ejemplo, quieres denunciar a alguien que está haciendo pornografía infantil, alguien que está haciendo mal uso de las redes sociales, alguien que está amenazando o extorsionando, ¿no? O sea, es la misma policía. Y esta es, digamos, una herramienta muy buena porque es confidencial, en primer lugar. En segundo lugar, es digital, o sea, la persona no tiene que ir a la delegación policial a presentarse, a identificarse, a perder tiempo ahí, esperar una fila de mucha gente, a cargarse una energía negativa que, pues, lamentablemente hay en las delegaciones policiales. O sea, no tiene que hacer eso, simplemente ingresa la denuncia y la policía se encarga
con sus especialistas de poder averiguar qué tan cierta puede ser esta denuncia, ¿no? O sea, eso no convierte en culpable a nadie. Y aquí, como puedes ver, hay muchas más opciones de tipos de denuncia, ¿no? Fraudes en Internet, seguridad lógica, antipiratería, fraude de uso de telecomunicaciones, de otro tipo. Entonces, quedan abiertos los canales. Ahora, yo lo veo de esta manera. Si las asociaciones de bancos, ¿no? Del país donde ustedes están, se organizase de esta manera, ¿ok? Y recibiera estas denuncias, que obviamente no son denuncias de carácter policial, sino más bien son denuncias para conocer el modus operandi, ¿no? Y para poder iniciar una investigación, y así se van delegando las denuncias de estas organizaciones, pero se va entendiendo si hay un modus operandi para poder hacer frente al riesgo. Entonces eso sería muy conveniente para, digamos, las entidades financieras en beneficio de los clientes, porque la unión hace la fuerza. Muy bien. Entonces, después de los canales de denuncia tenemos dos más. El monitoreo y la revisión, o sea, necesitamos estar monitoreando permanentemente lo que estamos haciendo, sobre todo el comportamiento de los clientes, ¿no? Hoy en día tenemos la suerte de que podemos contar con Machine Learning y podemos contar con inteligencia artificial, sobre todo el Machine Learning. El Machine Learning nos permite conocer a los clientes por sus consumos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Ernesto Bazán. A ver, este señor tiene una tarjeta de crédito. Perfecto. ¿En qué gasta Ernesto Bazán? Y ellos saben, o sea, el sistema de Machine Learning sabe que Ernesto Bazán gasta en temas relacionados a viajes porque está viajando de aquí para allá y de aquí para allá y de aquí para allá, ¿no? Entonces, si en algún momento aparece un consumo que se sale fuera del patrón que el Machine Learning ha encontrado, ha identificado y ha perfilado para el cliente, aparece una alerta. Y entonces se activa una validación. Obviamente, eso se da por perfil, esas alertas se dan por perfil de riesgo o se dan por materialidad. O sea, si yo pues a un consumo de $3,000 en un restaurante, o sea, se va a activar aunque sea un consumidor clásico de restaurantes. O por riesgo también. O sea, si hay mucha frecuencia que los lugares donde se hace defraudación, primero se hace un intento con $0.01 para ver si la tarjeta está activa. Entonces, Machine Learning dice, este está en $0.01 o está en $1, esto es solamente una prueba. Están probando esto, entonces vamos a validar con el cliente, ¿no? Bueno, y finalmente, la sexta recomendación son las autenticaciones biométricas. O sea, la tecnología nos permite tener acceso a autenticaciones biométricas. Hoy en día es, por ejemplo, el teléfono que tengo, cuya marca no voy a mencionar. Entonces, para poder autenticarme, tengo que mirarme frente al teléfono y entonces le da clic, ¿no? Y realmente siempre es posible que alguien pueda hackear eso, pero normalmente es muy difícil, ¿no? Entonces, así como esas autenticaciones biométricas sirven para acceder a teléfonos, pueden servir también para acceder a plataformas de Internet Banking o, digamos, o de Mobile Banking, o incluso para transacciones presenciales. La huella digital puede servir también como un mecanismo de autenticación, ¿no? Entonces, esas son herramientas que afortunadamente la tecnología nos permite hoy en día eh, poder usar, y evidentemente tiene que haber aquí, tiene que usarse el principio de proporcionalidad. Si el riesgo es muy alto, si es una transacción de alta materialidad, entonces vas a necesitar una segunda autenticación o a veces una tercera autenticación o a veces una cuarta autenticación. Pero eso va en función al riesgo, ¿no? Mientras más altos sean los riesgos, entonces mayor es la necesidad de control, ¿vale? Muy bien, amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy.